Continuamos con el foro académico en el tercer día del quinto Festival de Arte Internacional de Arte Contemporáneo. El Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Agradecer la asistencia de los que están conectados en este momento. Recordarles que en el chat podrán formular las preguntas que les haremos a los panelistas a las 5:30 durante el foro académico. Y tenemos también allí la lista de asistencia la encuesta de asistencia para que también la llenen. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, John Benavides, con su ponencia Enrostración y Poética de la Enseñanza de las Artes Visuales. El maestro John Benavides es magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, doctor en antropología de la Universidad del Cauca, docente del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes, Universidad de Nariño, coordinador de la maestría en investigación, creación, arte y contexto del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño. Cuenta con diversas menciones a nivel regional, nacional e internacional en ilustración y literatura, así como aparición en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Tiene diversas exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional e internacional en países como Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, México, España, Portugal e Inglaterra. Es coordinador junto al docente Jorge White del Semillero de Investigación Dibujo por Venir. Bienvenido, maestro John Benavides. Buenas tardes. Agradeciendo a todos por la invitación, sobre todo pues a los que han organizado este festival que ya lleva algunos años y se va consolidando como uno de los espacios, ¿no?, independientes más importantes que hay en Colombia, ¿no? Además, de paso, pues por supuesto al amigo Pedro Rojas, que siempre, ¿no?, tan afablemente tiene la gratitud, digamos, ¿no?, de exponerse, ¿no?, a partir de este festival, ¿no?, y de las invitaciones constantes, ¿no?, a sus espacios. Bueno, el texto es un borrador, digamos, ¿no?, que obedece, digamos, a la experiencia que se ha tenido al interior, digamos, del semillero de investigación que junto al maestro Jorge Guay se ha liderado, ¿no?, en el Departamento de Artes. Dibujo de Porvenir ya da un guiño de qué se trata el semillero, y hemos trabajado como en tres líneas de investigaciones que han surgido, digamos, ¿no?, a partir, digamos, de discusiones al interior de sus integrantes, y una de las líneas se llama Enrostración. Pues ya el guiño, digamos, sobre Levinas es muy claro al respecto. Entonces voy a leer sobre aquello, y voy a intentar, digamos, ojalá que con este boceto, que por lo menos se dimensione, ¿no?, la complejidad la complejidad pedagógica de las artes, dadas en el sentido, digamos, de un semillero. Bueno, Enrostración es el título de la exposición del Semillero de Investigación-Creación, Dibujo por Venir, del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño. Nombre que es a la vez una de sus líneas de investigación. Se debe entender que no solo es el producto visible de un proceso, aunque evidentemente la curaduría así lo presente, sino que la exhibición está mediada por la aparición del rostro, entendiendo por ello que el dibujo es rostrum, como protuberancia de animalidad que se expone gracias a la apertura al otro. Posibilidad de desfocalización de la mirada que al interior del semillero se insiste como tensión y desvío. Es decir, que siendo acogida, el semillero también es una forma de exponerse a cierta generosidad de mirada. Es un concepto que alguna vez propuso Paulo Bernal, un artista, ¿no?, y que se desliza por una manera de exponer el cuerpo, la palabra, la obra. Es decir, una pedagogía como ética del mirar y su improbable representación, inclusive si el trazo es una figuración de lo visible, la mirada de un espectador. El dibujo de alguien que desde una ajenidad mesurada puede dar por hecho que ahí hay un retrato, está siempre en juego. La obra, exergo de una vivencia pedagógica, es desvío,
sea para desfocalizar cierto reconocimiento figurativo en el personaje o para definitivamente hacer del centro de la mirada un agujero intenso y negro. Ya no hay ilusión de dominio sobre lo llamado ajeno, ni siquiera bajo el ejercicio de diversas técnicas de interpretación o mímesis. La obra es vestigio, o sea, huella y planta a la vez. Es decir, que la obra es un pasaje que siempre se renueva como un paso. Y una pedagogía, en ese sentido, está dada por un espaciamiento, dando paso siempre al presente renovado de la obra. Como lo sugiere Jean-Luc Nancy. Por decirlo así, el vestigio es su toque o superación, sin ser su obra. O bien, una tercera opción, en los términos que utilicé hace un momento, sería su finalización infinita o infinilización, no la perfección finita. No hay presente del paso, pero en sí mismo esto no es más que venida a la presencia. Es imposible decir literalmente que el paso tiene lugar. En cambio, un lugar en el sentido fuerte de la palabra es siempre el vestigio de un paso. Lo vestigial del semillero está asignado de excesos de mundos de trazos. No se abstrae ni se ensimisma. Se abre a la experiencia con todo su cuerpo del otro. Por ello, los procesos de investigación-creación como vestigium exige replantear muchas preguntas ontofilosóficas de la educación, de las artes, tales como taxonomías sobre el hoy y el otro, que pretenden clasificar a razón de una mirada focalizada, o que reducen dichas relaciones o reflexiones a estrategias metodológicas. Es por lo que las obras cuestionan la cotidianidad y las formas simbólicas de violencia, donde el rostro es negado por estrategias de representación del otro. El rostro es irrepresentable. Por ello, la exhibición en rostración es excedencia en obra del otro y no la representación identitaria de lo ajeno. Es ante todo una ética del rostro, tanto rastro y huella, que se hacen vivos en las obras de los participantes en tanto se deviene otra edad, una memoria de tiempos no propios. Exposición entendida como noción de hospitalidad-hostilidad. En diversos espacios de interacción actual, donde la violencia es un constructo político estético y que se impone en Nariño con diversos conflictos sociales, económicos y políticos, pero igualmente con diversas potencialidades de acogida al otro y sus paradojas. Ahí es cuando surgen los cuestionamientos en el mismo sitio de la representación, sobre la investigación-creación académica que suele reducir la experiencia a la mirada unívoca del investigador. Cuestionamiento que permite diversas aperturas éticas frente a lo estético y por lo tanto a dar la bienvenida a lo no propio y a la no representación del otro. Experiencias artísticas de lo en común, en tanto indagación continua y ética por la mirada. Así que las artes podrían ser política del gesto creativo, con todas las consideraciones espectrales de la representación, como experiencia límite donde el color local se abre gracias a la misma presencia de lo no propio e irreductible de la alteridad. Entonces, la investigación-creación deja de ser un dispositivo técnico y discursivo. Es el lugar en sí, se habita, son las artes en cuanto tales, el enigma de toda exhibición. Esta exposición no le pertenece al creador. Son experiencias compartidas con múltiples seres, voces, y que simplemente se siente como una leve sugerencia de territorialidad y desterritorialidad. No se basa en la distancia séptica del investigador, como propone, digamos, ¿no? Haber, ¿no? Como ilusión de control. Es porque el otro no está ahí, y por lo tanto no se focaliza, objetualiza, ni prefigura. Nada de idealizaciones, ni proyecciones. Tal vez solo simpatías como espacio sinóptico, cuya enrostración podría darse como obra más allá de ella como resultado. Pues la apertura dada al interior del semillero de investigación posee la noción de la creación como escenificación de lo real e imaginario, en tanto se intuyen las hegemonías de representación del arte. Bueno, esto de la hegemonía de representación es un concepto de Rancière, ¿no? Es por lo que no solo se percibe la investigación-creación desde la propia experiencia, sino en relación con la noción de alteridad, dada en este caso desde la compleja relación con lo hospitalario, la muerte, lo risible y la ciudad de Pasto. Los procesos someramente ratifican que la ajenidad de toda traza o una exterioridad excesiva es la obra en sí. No la puesta en obra de verdad, como propone Heidegger,
sino la inversión de lo verdadero como epifanía del rostro. Entonces, no hay reducción ilustrativa porque se cuestiona los regímenes de representación del arte desde su enseñanza, ya que no hay docentes ni estudiantes, sino investigadores o creadores o co-investigadores, como quieran nombrarlo, o personas que han compartido un espacio, ¿no?, de experiencias, ¿no?, que establecen relaciones simétricas al interior del semillero. Es algo difícil, pero digamos, lo que se ha pretendido con el semillero, en lo posible, por supuesto, ¿no?, que haya relaciones simétricas, ¿no? O sea, se investigan en conjunto, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, se establecen relaciones, ¿no?, de disenso, de disenso, de discusión, ¿no?, de observancia en términos de una simetría, ¿no? Pues la dinámica permite que el proceso de investigación sea mutuo, en tanto potenciamiento de la mirada y la posición estética frente a la obra propia y ajena. Las obras o ejercicios reflejan el afecto en su arte, no por imitación, sino por una enseñanza con afecto. Los afectos, dados desde el dibujo en el instante mismo del trazo, son parte del espíritu y cuerpo del semillero, como sugiere Deleuze y Guattari, ¿no?, respecto precisamente de los afectos, ¿no? Los afectos, aún no. Como sugiere Deleuze y Guattari, los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Están en la ausencia del hombre, cabe decir, porque el hombre, tal como ha sido tomado por la piedra sobre el lienzo a lo largo de las palabras, es el mismo un compuesto de perceptos y afectos. Las obras de arte, un ser de sensación y nada más, existen en sí. Traigo a cuento esta cita, digamos, de Guattari, porque, por lo menos en el contexto nuestro de Pasto, digamos, ¿no?, hablar con una roca es tan importante como, por ejemplo, ¿no?, o hablar con el río, o establecer, ¿no?, una relación afectiva con el río, es tan importante como ir a una revisión bibliográfica, ¿no?, en la cual a veces cada tanto se recurre, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si tomamos la idea de enrostración, por supuesto, ¿no?, adoptado, ¿no?, del maestro Levinas, no quiere decir que vamos a hacer una interpretación o una recreación, sino dejamos atravesar, digamos, todo lo que en términos, digamos, de micropolíticas o de potenciación o de afectos, en el sentido de Lesiano o de Guattari, cómo afecta esta idea, ¿no? Y precisamente es extraño, miren, lo comentaba aquí, aunque en el texto no lo sé, que siendo el rostro, que siendo, digamos, muy presente, digamos, ¿no?, la idea del otro, es el autorretrato el que prima, ¿no? O sea, hay una afectación directa, ¿no?, sobre el mismo cuerpo. Bueno, eso es lo que quería, porque a veces se cree, se abstrae tanto, digamos, el sentido de lo, digamos, de lo afectivo, y se relaciona a través de una reflexión abstracta, digamos, sobre los sentimientos, que es otra cosa, ¿no? Y al hacerlo, pues se humaniza o se antropomorfiza, digamos, el sentido del sentido, en realidad. Ya si alcanzo digamos, a esa parte, digamos, de lectura, se entenderán por qué. Por ejemplo, recurrir al tarot, tan importante como leer a Derrida, bueno, o a Ana María Guas, bueno, ¿no?, etcétera. Lo que implicaría que la obra no es el resultado de un estado anímico particular, sino el espíritu en sí del cuerpo desbordado en obra. Entendiendo y pensando en los procesos singulares de los integrantes del grupo, el rostro es la parte anatómica que sobresale del animal, tal cual su etimología, y a la vez la punta de los objetos con los cuales se realiza una obra. Pero al entender la animalidad del otro, los participantes del semillero se dejan tocar, o sea, mejor dicho, se dejan tocar por esta afectación, ¿no? O sea, todo es silencio y reflexión. Y estando de por medio el otro, este se desplaza tanto que la obra es la experiencia singular de los participantes frente a este desplazamiento continuo. Entonces, la línea de investigación que simpatiza con el concepto de ilustración de Levinas se permea de una mirada en abismo, pues son los creadores quienes se dibujan, casi siempre en sus composiciones gráficas. Pero, y pese a que en realidad toda obra es un autorretrato, lo que se presenta es la diseminación de lo especular del ego,
bajo la acción de un tiempo de la creación que acaece y hace acaecer el rostro como animalidad. Basta hojear el catálogo de dicha exhibición y dejarse llevar por lo animal que circunnavega sus páginas. En la presentación, en esta portada, digamos, ¿no? Se puede ver, ¿no? Y miren que aquí está parte, ¿no? Aquí está la portada en la parte izquierda. Y acá también ya en el interior del catálogo. Como se puede apreciar, este catálogo, miren que desde el catálogo ya hay una simpatía con este carácter o mejor dicho, con esta animalidad del trazo, ¿no? ¿Qué se ha hecho, digamos, con el diseño, por ejemplo, del catálogo? O sea, no es un catálogo que te va a decir qué obra, sino es una puesta también en obra. O sea, es una creación. No solamente se limita a un diseño, qué sé yo, una especie de publicidad, digamos, no, es también una alteración en obra, no es una creación. Pues lo que ha pasado con Fernando Yela, que nuestro diseñador muy cercano a nosotros, ¿no? Es que tiene la libertad de jugar, de apropiarse, ¿no? De recrear, bueno, en fin, y ya lo diré después, es esta telepatía animal la que atraviesa la didáctica, digamos, si quieren, ¿no? De esta educación de las artes que se vive, al menos desde el semillero, ¿no? Por eso lo indicaba aquí, y ahí son parte como del interior. Y aquí regresando, pueden ver en la parte, digamos, derecha, ¿no? La portada de la otra exhibición que se hizo la exposición se hizo en la Facultad de Artes, ¿no? de la Universidad de Caldas. Y la exposición que estoy hablando en Rostración fue una muy amable invitación, ¿no? Que nos hizo el programa de Bellas Artes, ¿sí? En el Palacio de Bellas Artes que pues, lidera Alejandra Murcia, ¿no? Que coordina, ¿no? Y fue una muy, muy grata, digamos, experiencia. Entonces, por eso también, de algún modo, el guiño de traer este texto, como relacionando un poco, digamos, a la hospitalidad que, por lo menos personal y compartida en el caso del semillero, hemos tenido en la ciudad de Manizales. Voy a dejarlo ahí en pantalla esta imagen para que le den para que pues se aprecie ese sentido, ¿no? El diseño así se presenta, o sea, designar, ¿no? Dar el signo, ¿no? O sea, es toda una concepción muy, muy interesante y compleja, ¿no? Lo que trae esa palabra, ¿no? A veces se ha tratado, ¿no? De disciplinarla a partir de programas o de facultades, pero creo que designar es algo que deberíamos siempre pensarlo, ¿no? Y repensar, ¿no? Ya toda la literatura, ¿no? Toda la escritura, digamos, de Artaud, trata precisamente del designio, ¿no? El diseño, ¿no? O sea, aprender 10 años para mal diseñar, ¿no? Es una cosa muy interesante que ojalá, digamos, entendiese, ¿no? En facultades como las nuestras, donde precisamente el diseño atraviesa todo, ¿no? Bueno, en fin. Como una cronomatografía animal, en tanto lo que parece ser su cuerpo, en realidad es un concepto de mirada y visibilidad. No es gratuito, tal vez, que en su portada sea la barcaza dorada de la obra de Jorge Guay, el coordinador semillero. Voy a revisar. Esta parte de la izquierda es una barcaza, ¿no? Ya le contaré la narrativa en torno a ello, ¿no? Cabe aclarar que Fernando Yela, el diseñador, tiene libertad de proponer la configuración del catálogo. Y en este diseño deja entrever la telepatía animal, como se ha llamado la intuición en las experiencias pedagógicas de Pasto, y que tiene su resonancia más allá de la academia. Y que no necesitan de instrucciones o reniegan del modelo instructivo tan fundado en la educación. Es carnosidad, hecha obra o cartografía ética que se visibiliza un proceso. No hay referentes pese a las notorias influencias, pues todo es presente, ¿no? Ya digamos, Nancy en su texto Prenses hace todo un recorrido reflexivo sobre el presente, ¿no? El presente continuo, la siempre presente de las obras, ¿no? O sea, no hay una pasatización, como se pretende a partir, digamos, ¿no? De lo museológico, ¿no? O la petrificación de algunas exhibiciones más bien, ¿no? Esta pedagogía
que irradia inclusive al diseñador gráfico, ya no es espejo, como podría querer entenderse para soportar la potencia destructiva de la imagen. Es siempre presente de las artes que también se da como imposibilidad de encontrarse en identidad y proporción con el otro, pese a que esa otredad diseñada sea el rostro del dibujante. No en vano, los diversos cuestionamientos dados por los integrantes del semillero que persisten a lo largo de su proceso personal. Así lo afirma Jovita, una de sus integrantes, al reflexionar la presencia del otro a partir del rostro. Cito: estas relaciones con el otro no son solo reconocer un vínculo entre mirar, objetivar y dominar al otro, sino que también es necesario reconocer que el otro se presenta al margen de la experiencia sensible, que suscita, porque un rostro no es el conjunto de una frente, dos ojos, una nariz, una boca y un mentón, en la medida en que su significación desborda su imagen. Pero tampoco hay que pensar que la corporalidad del otro es información de su mundo interior o exterior. Si el dibujante es el personaje del dibujo, digamos, es porque asiste a este como cuerpo dislocado y expuesto a las mismas fuerzas de figuración que suceden en obra. Si existiera una apelación o una resistencia a la semejanza, es afino su duplicidad de las imágenes, tales cuales distorsión y la deformación que se dan en simultáneo. Dicho de otro modo, si existiera la pronunciación de un ego es a partir de una forma, una firma o una manera singular de verse dibujado en una significación, muchas veces doméstica. Téngase presente, por ello, que un rastro animal yace en la gestualidad del dibujante y de antemano una concepción de dibujo, pues ya no es posible identificarlo como tal, pues ha maltratado tanto la superficie del diseño que ya sus rayas son pinturas, pero también antesalas a una performance, a un teatro, una autoetnografía, una alquimia o una erotización que sucede en el instante que sugiere una traza como vendaval. O que simplemente cualquier alusión a metodologías o disciplinas se disipan por una acción alquímica en particular, y que puede hacer propio cualquier imagen o discurso. Una sangre menstrual, en el caso de Jovita Cárdenas, que intenta como materialidad exponer los diversos dispositivos de poder dado desde la religión que atraviesa como heredad del hogar. Entonces se puede apreciar aquí, digamos, ¿no? en la imagen, pues parte, digamos, del trabajo realizado de Jovita, un Vía Crucis, o sea, esta alteración, perdón, que hace, ¿no? Del Vía Crucis católico, ¿no? Pero ya no es, digamos, Jesucristo, sino es ya, por supuesto, es la mujer ahí, ¿no? Como parte, digamos, de su materialidad es la sangre menstrual con la cual logra pintar, ¿no? Entonces, no solamente se limita, por supuesto, ¿no? a jugar con ello, ¿sí? Sino que también, ¿no? También, digamos, me imagino, ¿no? Esta noción, digamos, ¿no? De materialidad, de sutileza, ¿no? De un rigor, digamos, ¿no? Que también está que permite, digamos, ¿no? Su atravesamiento, ¿no? Su vida, su devenir, digamos, ¿no? Aquí. Es muy complejo el asunto, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, con Jovita seguimos charlando, ¿no? Sobre los aspectos y ya no solamente tocan, digamos, aspectos de realización de obras, sino también de tiempo de la creación, ¿no? Y ustedes saben que con este encierro, ¿no? Forzado, también estos tiempos de creación son más complejos, además, ¿no? Mucho más complejos. Hace algunos años, siendo docente del Colegio Filipense, una estudiante preguntó a Bruno Masoldi, a propósito de una charla cuyo trasfondo fue una exposición pictórica, la relación entre monstruo y menstruo. Bruno asintió cierta cercanía con sus gestos. Para seguir con este animal monstrans de la sangre, investigation ire, si se quiere, de menstruar tales cuales pequeñas gotas en la telepantalla cibernética. El texto de Purple Rain, de Negro de Yurupari, de Masoldi, propone el origen mítico de la menstruación en la mujer. Pues anteriormente era el hombre quien menstruaba. En el mito de Yurupari, ¿no? Es el hombre quien menstrua, ¿sí? Y bueno, sería bueno que tocarlo por ahí, ¿no? El asunto. Texto que relaciona la melancolía y el Taedon Vitae en la arqueología del veto a la menstruación. Empero,
el proceso investigativo de Jovita opera fuera de una mitología comparada y procura la entonación precisa para la incitación del mito. Deja circular en la estructura el sangrado. Porque no se trata únicamente de una revisión panorámica de la menstruación, suponen que menstruación viene de la palabra griega mens, menos, luna, sabiendas que comparte un mismo origen etimológico indoeuropeo, etc. Sino la estetización de ella por la asepsia de los fluidos corporales expuestos. Basta con mirar los comerciales de toallas higiénicas cuya cromatografía revela esta higienización del otro. Nada distante del discurso hipocrático de la fisiología humana. También en términos de fármaco, pues si se sugiere la quelipa, la concha demoníaca cuyo origen está en los abortos de Lilith, habría una contraposición al alumbramiento. Entonces voy a leer una parte, digamos, de Sandra Mara Corazza, en Artista Gens, al respecto. El reinado de la madre inmortal es soberano y a la mujer se la adora como imagen de la diosa, rodeada de luces y tinieblas, reina del cielo y del infierno, dadora del bien y del mal, conductora en la vida y en la muerte, virgen angelical de la maternidad y prostituta del deseo y la voluptuosidad en el sexo. La mujer tiene una dualidad conectada con la magia de la sangre, sangre de vida, de la menstruación, de la desfloración y el parto, sangre de la muerte, de la menopausia, provocadora de esterilidad. Voluptas de la carnación sexual que tiene en la menstruación el esplendor, pero también todo un discurso cristiano de gravidez. Una ley de lo doméstico que se desintegra por el cuerpo femenil y brujeril, dado por una simpatía con sus fluidos. Es decir, una vivencia que se singulariza, pese a que sea compartida por muchas mujeres, al asignarles un rol desde la religión y que se acentúa en un ejercicio cultural del cuerpo. No obstante, la experiencia en el semillero le es una sanación. Me refiero, por supuesto, ¿no?, al proceso de Jovita, aceptando la singularidad de su religiosidad. Es decir, un tipo de política del cuerpo que se presenta como obra intimidad. Así, la obra Via Crucis no solo es una inversión de las imágenes cristianas, es el vestigio que se disipa la economía de la comparativa y de la apropiación. Recurrir al tarot, en tanto experimentación, le permite soportar la fuerza matérica de lo lunar, entendiendo el conocimiento del otro, sin ambajes, al tocar las diversas densidades y dadas por otras barajas y los arcanos. De ahí su necesidad aún persistente de crear sus propias cartas, sus arcanos relacionados con sus símbolos, ¿no? Me va a permitir, a ver. Eso ahí. O sea, por un lado, ¿qué se hizo, no? Bueno, ella le ha tocado lidiar, digamos, ¿no?, con el peso de los arcanos, ¿no?, que es bien complejo, ¿no? Pues toca, digamos, ¿no?, o sea, atraviesa y toca, digamos, ¿no?, en un tacto brujeril, digamos, ¿no?, los arcanos, ¿no?, el tarot de Marsella. Entonces, mire que siempre hicimos, por lo menos, ¿no?, un ejercicio de un principio, un comienzo, digamos, una sugestiva, ¿no?, aproximación, al entender, digamos, las diferentes densidades y pesos y sobre todo, temperaturas, ¿no?, que hay en las cartas, ¿no? Y también comparando, no sé si comparando, pero sí poniendo, digamos, en la mesa del laboratorio, digamos, ¿no?, diversas cartas. Por ejemplo, del lado derecho es una que hice hace mucho tiempo y la traje a colación porque también, por supuesto, se lo había compartido a Jovita, ¿no? Pero no es porque haya comparaciones, sino que también hay posibilidades, ¿no? Hay aperturas, ¿no?, de algunos de diferentes dibujos, y se ven las diferentes densidades, ¿no? Entonces, mire que la densidad lunar, digamos, ¿no?, en el arcano de la justicia, ¿no?, de Jovita, es mucho más presente, mucho más potente, digamos, ¿no?, que el arcano de la justicia, de esta Maat, ¿no?, en el dibujo mío, que es mucho más ilustrativo en el aspecto, digamos, ¿no?, relacionado con Maat, ¿no?, con este peso de las almas, en fin, ¿no?, con todo con esto tan complejo, ¿no?, que presenta el arcano, ¿no?, de la justicia, ¿no? Bueno, no sé cómo voy. Creo que, no sé si estamos de tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Qué pena. Ya estamos justicos, maestro. ¿Sí? Ah, bueno, entonces voy a acabar de leer, ¿no? Yo, bueno, el texto sigue y quería como indicar un poquito la obra de Jorge White,
Jorge Guay es el coordinador, ¿no? Bueno, es co-coordinador, si quieres, ¿no? Yo, básicamente, es un maestro para nosotros, ¿sí? Por su maestranza, por su sencillez, por sus enseñanzas pedagógicas, ¿no? Y quería indicarle como esta obra, ¿no? Que aparece, digamos, en la exposición, que se llama La cuestión del otro, ¿no? Es un tríptico que es atravesado, digamos, por su relación con la muerte de su madre, ¿no? Entonces, no sé si... voy a leer un párrafo y con eso cierro como para darle, digamos, el espacio, ¿no? Por lo menos de inicio, digamos, hasta portentosa obra de Jorge, ¿no? Y a la presencia de él, ¿no? Que ha sido, digamos, muy importante, digamos, en los procesos, no solamente del semillero, ¿no? Sino lo que tiene que ver, digamos, con el Departamento de Artes Visuales, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Retrato, en tanto, trazar de nuevo y con ello afectar doblemente la imagen expuesta. Si el personaje que aparece es Jorge Guay, ya está dislocado como insiste en sus charlas dentro del semillero de investigación. No es el carácter representativo de la imagen de su trabajo gráfico, sino su exterioridad, que parte de un dibujo sin identificación, que siendo de este modo se duplica monstruosamente. Pues esta duplicidad, el retrato se hace a sí mismo, como si estuviera en sintonía con ese ser de sensación que alude Guattari y Deleuze. Entonces el yo de Guay insiste como abandonado por y para otro, en tanto una etnografía no antropológica, como él dice, ¿no? Él se refiere a eso, ¿no? Es parte de su proceso de investigación-creación y a la vez su alteridad ética como artista y docente. En tal caso, el retrato de Guay es cercano a la noción expuesta por Jean-Luc Nancy, en tanto del levantamiento de un yo diferente al modelo retratado, que es superado por la exposición de la imagen hecha dibujo. Bueno, en fin, bueno, entonces ahí continuamos. Bueno, entonces muchas gracias.